Soy María Antonia. Tengo 72 años y he pasado gran parte de mi vida en mi casa de tierra, a las afueras de Bogotá. A principios de los años 80, llegué a la ciudad desde un pequeño pueblo y, siendo muy joven, trabajé como enfermera en un hospital público. Solo unos días después de la fiesta de cumpleaños de mi primer nieto, Emiliano, que cumplía 9 años, me encontré en medio de una gran tristeza, traición y soledad. Todavía recuerdo claramente cómo se me rompió el corazón al ver aquella foto y la avalancha de emociones que me invadió. Antes de pasar a la historia, me encantaría que te suscribieras a mi canal y escribieras en los comentarios desde qué país estás viendo el vídeo. Al entrar en casa, mi mirada se posó en las macetas que había delante de la puerta. Las begonias, las geranias y las begonias que había colocado una al lado de otra, seguían vivas bajo la pálida luz del otoño. Cada una de ellas me recordaba los coloridos adornos que había traído para las reuniones familiares, sobre todo para los cumpleaños de mis nietos. Aunque faltaban los pasos de mis nietos, estas flores al menos dejaban un rastro del pasado. Un poco más adelante, miré por la ventana de la cocina. Los granos del café con aroma a levante que había preparado ese día aún no se habían convertido en café, y la placa metálica de mi vieja cafetera francesa esperaba a calentarse con el vapor. El aroma del café recién hecho impregnaba la cocina. Cuando lo llevaba conmigo a las clases que daba a mis alumnos, siempre me hacía sentir bien. Esta pequeña felicidad nos calienta el corazón incluso en los momentos más amargos de la vida, me decía a mí misma. Pero en medio de todos estos pequeños cuentos de felicidad, hoy me enfrentaría a un sentimiento mucho más pesado. Aquella mañana, al despertarme, abrí la cortina de la ventana y vi el silueta de las montañas neblinosas de Bogotá. Y luego metí mis manos frías en las mangas de la camisa. Al entrar por la puerta del jardín, mi mente seguía ocupada con el cumpleaños de Emiliano. Ante mis ojos, reviví su alegría, el pastel de cumpleaños de colores que sacaba entre sus pequeños dientes, el correteo de sus amigos. Esos recuerdos giraban como un caleidoscopio ante mis ojos. Globos de colores, el pastel de plátano que había hecho mi madre al fondo, la música, las risas. Incluso, por unos segundos, sentí que no estaba en casa. Había vuelto a los días de mi infancia, tan puros y divertidos, en los que reía y jugaba sin preocupaciones. Mientras llevaba el termo al cocina, me acordé de que mi hija Laura iba a enviar las fotos ese día. «Mamá», me había dicho por teléfono la noche anterior, «mañana por la mañana te las enviaré por correo electrónico. No te olvides de mirarlas». En ese momento, a pesar de estar muy cansada, me invadió una dulce emoción. Porque cada paso de mis nietos seguía siendo lo más importante del mundo para mí. Cada vez que veía lo que les había enseñado y el amor que les había dado, sentía una felicidad indescriptible en mi interior. Y efectivamente, por la tarde saqué mi pequeño ordenador portátil y lo encendí sobre mi escritorio. Mis ojos se acostumbraron a la luz azul de la pantalla. Pasé por las carpetas donde guardaba los poemas que había escrito en el pasado y abrí la carpeta llamada Familia. Vi que Laura había añadido el archivo zip que había creado con torpeza. Hice clic en el archivo y las fotos comenzaron a abrirse una tras otra. En la primera foto estaba Emiliano, con una gran sonrisa en la cara, una camiseta a rayas y, al fondo, una tarta y globos. Luego aparecían los demás niños, los vecinos, los primos. Todos tenían el rostro tan alegre y radiante que se me llenaron los ojos de lágrimas al mirar la foto. Me quedé un rato mirando todas las fotos. Cada una de ellas reflejaba una felicidad diferente. La pequeña Claudia, amiga de Emiliano, llevaba el gorro al revés y giraba la cabeza guiñando un ojo. En un rincón se habían reunido 4 o 5 familias con platos y bebidas en las manos.
Todos parecían protagonistas de sus propias historias. Algunos eran madres, otros padres. Algunos miraban tímidamente a sus hijos. Otros miraban con gran energía a la cámara. En ese momento sentí una oleada de amor y una ligera tristeza. «¡Qué suerte tengo!», me dije. «Todavía puedo compartir la emoción de este momento». Porque tenía en mente que, tal vez, en unos años ninguno de esos niños estaría allí. Huirían del bullicio de Bogotá a otras ciudades, se graduarían en sus escuelas y construirían sus propias vidas. Mi tarea era dejar un rastro de su pasado. Por eso, en cada reunión familiar, trabajaba hasta el amanecer en un rincón de la cocina, cocinaba durante horas y colocaba con esmero los cubiertos en la mesa. Me encantaba hacerlo. Incluso esperaba en la cocina hasta que mis nietos terminaban para asegurarme de que volvían a casa. «Ya te lo he dicho, hay que vivir para acumular recuerdos», me decía a mí mismo. De hecho, al ojear las fotos, me quedé paralizada. En medio de aquella multitud colorida, en aquella gran foto en la que todos sonreían, yo no estaba. «No la encuentro», me dije a mí misma, y amplié la foto en el ordenador para examinarla con detenimiento. Como si fuera una detective, examiné uno por uno los rostros de todas las personas. Laura, su marido Rodrigo, su hijo Nicolás, mi nieto Emiliano, los otros nietos, todos estaban allí. Qué bonito habría sido ver a mi abuela sonriendo, apoyada en el borde del sofá. Pero yo no estaba. Mi corazón se aceleró y sentí un nudo en el pecho. Luego, en un momento, recobré la cordura. ¿Cómo es posible? ¿Me habrán recortado? Y amplié una pequeña zona oculta en el archivo original de la foto. Imaginé a mi hija recortándome con las manos, como si hiciera el gesto de unas tijeras, y colocando un emoji en mi lugar. La opresión en el pecho se duplicó de golpe. Mi cuerpo temblaba, las manos me sudaban. Recordé las fotos que habíamos tomado juntos como una gran familia. Las guardaba en un álbum, con las esquinas pegadas con cinta adhesiva. Había anotado cuidadosamente cada rostro y conservado los nombres y las fechas de nacimiento de mis hijos y nietos, junto a ellos durante años. Ahora, con un solo clic, yo había desaparecido de allí. ¿Cómo describir este sentimiento? Era como si el amor, el esfuerzo y el sacrificio de tantos años se hubieran declarado de repente inútiles e innecesarios. Me habían borrado por completo. Después de 40 años de trabajar día y noche para mantener a mi familia, de dejarles todo lo que tenía, ya ni siquiera era un símbolo que me hiciera visible dentro de mi propia familia. En ese momento, algo en lo más profundo de mi alma, una chispa aguda, se encendió. Se acabó, me dije en silencio. A partir de ahora no me tomaréis en serio. Me alejé un momento del ordenador y me miré en el espejo del salón. Mi rostro estaba marcado por arrugas, el color de mi cabello se había apagado y se había vuelto oscuro. Había intentado ocultar las huellas del paso de los años. Mientras me ponía mi chaqueta de punto con un motor de flores verde hierba y lana en el interior, me miré una vez más y respiré hondo. Empecé a trenzar mi cabello, atando uno a uno los finos mechones grises. Esos mechones eran como el acopio de los años. Cada uno era un recuerdo, cada nudo una historia. A veces uno piensa en cómo el cabello que antes era negro brillante, castaño brillante, rojo brillante, ha vuelto tan rápido a su color original. Pero así era. La vida daba 2 vueltas. Después de la juventud, la vejez era también un camino de vuelta. Ya no era aquella María Antonia de antes. Había pasado por una vida que me había desgastado, doblado y moldeado una y otra vez. Aquella noche, no podía quitarme de la cabeza la foto que acababa de ver. Cada vez que cerraba los ojos, se me aparecía aquella imagen entre globos rojos y amarillos,
sonriendo como si yo no estuviera allí. Lo que me hacía latir con fuerza el corazón no era tanto el dolor como la traición. Era como si la familia a la que había abrazado con pasión durante años me hubiera tirado a la basura de un plumazo. ¿Era tan fácil? Me venían a la mente los días en que cuidaba con gran dedicación a mi hija Laura y a mi hijo Nicolás. Especialmente en aquellos momentos, trabajaba día y noche por su futuro. Me levantaba temprano por la mañana y iba de puerta en puerta por el barrio vendiendo la comida que preparaba en el hospital entre turnos. Cada peso ganado con el sudor de mi frente era para proporcionar paz y seguridad entre las paredes de aquella casa. Aunque mis hijos pequeños tuvieran los calcetines rotos y los zapatos gastados, nunca los descuidé. Recordé toda mi vida, los días en que les cogía de la mano para llevarlos al colegio, los momentos en que miraba sus boletines y me sentía orgullosa, la impotencia que sentí cuando los vi por primera vez en la cuna y luego, de repente, los vi crecer, casarse y formar sus propias familias. Y recordé que precisamente por eso mi dolor se duplicó. Porque soy madre. Si mi hija me ve como una carga, eso me deja una herida en lo más profundo del alma. Ese pequeño recuerdo, incluso no poder acompañar algún día la risa de un nieto, aún estaba vivo en mi mente. Aún recordaba las comidas en las que Laura, con una ligera vergüenza en el rostro, me decía: «Mamá, vuelve este verano. Yo me encargo de los billetes de autobús». Y ahora la misma chica me había borrado de la foto sin decir nada. Ese gesto con la mano, como si fuera una tijera, parecía haber destrozado de un plumazo todo el trabajo de mi vida. Mientras me alejaba de la pantalla del ordenador, sentí que las rodillas me temblaban. Abrí los brazos, me abracé a mí misma y me dejé caer en el sofá del salón. Mis manos temblaban como si estuvieran agarradas entre sí. Sentía una gran tristeza, pero al mismo tiempo despertaba en mí una ira que había reprimido durante años. Esa ira nacía del instinto maternal, de mi instinto protector. ¿Cómo podía desaparecer de esta familia? ¿Cómo podían ignorarme cuando yo les había enseñado el mundo y les había criado? Por un momento me pregunté: ¿entonces qué me queda? ¿Qué he dado? ¿Qué he ganado? ¿Acaso mis hijos solo me querían mientras era joven y cuando les convenía, no había lugar para mí en sus vidas? Mientras estas preguntas rondaban por mi cabeza, avanzando paso a paso, de repente surgió un pensamiento que se apoderó de mi corazón. Quizás ha llegado el momento de volver a mirar todo con otros ojos. En esta etapa de la vida, yo también debo tomar una decisión. Me han recortado de la foto. ¿Qué tal si yo lo recorto de mi testamento? A la mañana siguiente, cuando me desperté temprano, ese pensamiento seguía resonando en mi mente. Antes de abrir los ojos, vi a mi madre en un sueño. Vestida con un vestido blanco de algodón, estaba de pie frente a la iglesia del pueblo. «Por favor», me decía, «protege a la familia, porque la sangre es como una flor. Por mucho que la riegues, hasta hace un momento parecía viva, pero luego se marchita». El tono de su voz aún resonaba en mis oídos. Antes de morir, mi madre me había hecho un testamento con voz quebrada. «María, no abandones a la familia. Quédate siempre a su lado. No los dejes solos». En ese momento mi sueño y la vida real chocaban. El consejo de mi madre me animaba, pero al mismo tiempo, aunque la familia era lo más valioso para mí, la crueldad que me habían infligido sacudía el respeto que le tenía. Piensa en ello. Mi madre, en su lecho de muerte, había considerado que mantener unida a la familia era el objetivo más sagrado de mi vida. Yo, sin embargo, seguía sintiéndome traicionada y con el corazón roto. Pero cuando la ira se unió a ese pensamiento que rondaba mi mente, tomé la decisión que había estado ocultando hasta entonces.
y abriría el sobre amarillento que estaba sobre el viejo trasto de la mesa. Ese sobre contenía los papeles para preparar el testamento que mi madre me había dejado años atrás. Tenía manchas de tinta burbujeante. Quizá alguien había escrito con lápiz hacía 30 años los recuerdos que mi madre me había contado personalmente después de marcharse del pueblo. Cuando tus hijos crezcan y construyan sus propias vidas, no los excluyas. Pero cuando tengas razón, adviérteles. ¿Por qué nunca había abierto ese sobre? Porque tenía miedo. Las palabras de mi madre eran impactantes y pesadas. La responsabilidad de abandonar a un ser humano recaía sobre mis hombros. Pero ahora veía que la ira y el dolor eran las dos fuerzas que me impulsaban a actuar. Quizás, pensé, debería leer las palabras de mi madre una vez más y decidir qué es lo que me dicta mi conciencia. Lo primero que hice fue levantarme de la cama. Era temprano por la mañana y aún quedaba un ligero velo de rocío sobre la casa. Apagué el ordenador portátil y despejé la superficie de la mesa, cubierta por un cerrojo marrón oxidado. Sobre ella había apiladas fotos antiguas, facturas y cuadernos. Cogí el sobre y acaricié el tacto rugoso del papel. En él había un sello con la palabra testamento, escrita con letras temblorosas. Me temblaba un poco la mano. Me detuve un momento. Respiré hondo y desaté el lazo azul del sobre. Al abrirlo salieron 3 hojas de pergamino ligeramente amarillentas. Todas tenían las esquinas rotas y la tinta se había difuminado en algunos lugares. La letra de mi madre aún me resultaba familiar. Las mayúsculas transmitían al mismo tiempo la emoción y la fragilidad que se reflejaban en sus mejillas. Empecé a leer. Querida hija mía, en este día en el que tomas las decisiones más importantes y difíciles de tu vida, deseo que no dividas en 2 o 3 partes la herencia que te dejo y parte de lo que poseo para tus hijos, tus nietos y los hijos de estos. Sea cual sea la situación, la familia es un refugio sagrado. Los lazos de sangre unen, pero el verdadero vínculo viene del corazón. Por eso, si el amor y el respeto entre tus hijos se han extinguido, debes juzgarlos individualmente. Nunca debes arrancar una flor de la tierra para regarla. Si alguien arranca una flor y la tira a la basura, dale tierra a la flor, pero no le niegues el agua limpia. Conserva la semilla y cuando sea necesario, plántala en otro lugar. La vida es dura, el amor se desgasta rápidamente, pero tú debes ser fuerte. Mi herencia debe recordarles esta responsabilidad. Abuela, siempre te llevaré en mi corazón. Mientras agitaba el pergamino en mi mano, mis ojos se llenaron lentamente de lágrimas. Las palabras de mi madre me hicieron reflexionar profundamente. Si alguien arranca una flor y la tira a la basura, dale tierra a la flor, pero no le niegues el agua limpia. Es decir, los miembros de mi familia deben pensar en mí como una flor en la vida y alimentar su responsabilidad. Sin embargo, al no aparecer en esa foto, yo había sido tirada a la basura como una flor. Por desgracia, esto no solo significaba que mis hijos no me valoraban, sino que sus hijos tampoco lo harían cuando yo fuera una anciana. Comprendí el consejo de mi madre. Este comportamiento de tirar a la basura podía hacer que la semilla se perdiera y se convirtiera en un vacío del que todos se arrepentirían algún día. En ese mismo momento tomé una decisión. Ese legado no era solo un patrimonio, sino una responsabilidad que debía recordarse. Una lección de vida que debía recordarse. Si quienes me recortaron de la foto familiar están dejando en el limbo a esta institución familiar, en mi testamento ellos también sentirán esa responsabilidad, me dije a mí misma. Y esas palabras resonaron en mi interior como un latido. Recordé las migajas de caramelo que había dejado mi nieto Emiliano, de 9 años, en el pastel. Esas pequeñas cosas nos hacen olvidar lo rápido que puede cambiar la vida.
La sonrisa de mi nieto aquel día, su parecido con mi madre, me calentaba el corazón. Pero mi nieto ya no era consciente de ese resentimiento. En aquella foto, quién sabe dónde se había escondido, junto a un hueso de un sillón al fondo. Los sentimientos que tal vez no les importaron en absoluto mientras me cortaban, crecían lentamente en mi interior. «Esto es traición», dije en voz baja. «Dicen que los amigos se conocen en la adversidad y los enemigos en la prosperidad. Yo he visto a este enemigo cerca de mí». Y esa noche, tras el sentimiento que acababa de experimentar, ya no había vuelta atrás. Había tomado una decisión. No podía permitir que mi familia me menospreciara así. En ese momento, dejé el pergamino marcado sobre una mesa de cristal antigua y lo coloqué junto a mi cabeza. No lloré entre sollozos. En realidad, mis lágrimas eran más bien una especie de purificación. Me estaba redescubriendo. Sí, soy mayor, pero sigo siendo un individuo. Sigo siendo un ser humano. Nadie puede medirme por el amor que hay en mi interior. Nadie puede borrarme de una foto con un clic. Con ese sentimiento me tapé con la manta y me quedé un rato mirando mi casa, iluminada por la luz de la farola que se colaba por la ventana. El peso de la decisión se había posado en mi rostro como una aguja. No dormí hasta la mañana siguiente. Los sentimientos que había reprimido durante tantos años salían a la superficie uno a uno, dejando atrás los aspectos nebulosos del pasado, el presente y el futuro, y trazando un camino. «Es el momento adecuado», me dije. «Un nuevo comienzo». Me levanté de la cama y bajé a la cocina con los primeros rayos del sol. Puse al fuego la vieja cafetera francesa. Los granos de café molidos eran de color barro. Quizá llevaban 10 años sin servirse. Rompí un puñado de granos y su color se volvió marrón pálido. Golpeé el pistón y el aroma se extendió por la habitación. Sobre la mesa que había en la cocina todavía estaba el pergamino de mi madre. Dejé junto a él el bolígrafo azul, ya gastado, y luego me levanté lentamente y apoyé la cabeza bajo el grifo del agua. El contacto del agua fría con mi cara me aclaró un poco la mente. «Vamos», me dije, «abre los ojos y redacta ese testamento». Cuando subí a mi habitación, mi corazón seguía latiendo con fuerza. Después de bañarme, decidí vestirme. La estrecha bata y la falda larga con estampado floral que tenía en las manos me recordaban los vivos colores de aquella vieja fotografía. Me puse mis zapatos de tacón y, tras dar unos pasos, revisé los bultos. Las palabras de mi madre seguían vivas sobre la mesa. Quizás yo era la verdadera guardiana de ese legado. Porque la familia no era solo un lazo de sangre, sino también compañeros elegidos. Si ya no había lugar para mí, yo les daría una lección. Aunque me borren de la foto, no podrán borrar el nombre de esta familia de la herencia. En lo más profundo de mi corazón se había formado una determinación. Esa determinación era quizás el primer paso para preparar el plan de venganza más radical y tranquilo de mi vida. Cuando llegué a la puerta, el aire aún era fresco. La niebla matinal había dejado paso a una ligera nube de niebla sobre el pequeño camino de tierra que pasaba por delante de su casa. Los pájaros aún cantaban. Tal vez eran los gorriones en las ramas de los árboles de Castilla los que los despertaban. Metí mi cartera, mi teléfono y los pergaminos del testamento de mi madre en una pequeña mochila. Había cogido varios folios. Metí el bolígrafo en el bolsillo. «Si hoy voy a dar un paso», me dije, «debo hacerlo a la luz, no en la oscuridad». Mientras conducía mi coche por el camino de tierra junto a la mezquita, las motas de tierra crujían bajo las ruedas. Ese crujido era como un ritmo obstinado que latía en mi corazón. Iba a ir a la puerta de mis hijos, que me habían recortado de la foto, ahora la puerta de su abogado.
iba a demostrar que yo era el verdadero heredero del testamento de mi madre y añadir nuevos nombres a esos pergaminos manchados de tinta. En las notas que había escrito con mi propia mano, diría: todos los miembros de esta familia que me han borrado de su vida ya no aparecerán en esta última copia de mi testamento. Mientras escribía esta frase, mis labios temblaban, pero en mis ojos solo había una chispa de determinación. Esta vez nunca me olvidarán. Sentí el frío metal del asiento del coche y volví a pensar. A mi edad, una decisión tan dura. Quizás fuera una traición a mi propio corazón, pero al mismo tiempo me daba la fuerza para defender los años de esfuerzo, de sacrificio, a mi madre, mi pasado. Como una flor, incluso cuando me arrancaban de raíz y me plantaban en otra maceta, estaba obligada a volver a brotar. Así era, mi familia, que me había excluido de la foto para hacer sitio, pensaba que se trataba de mí, que podían decir que no importaba. Pero yo les recordaría: importa. Yo, María Antonia, soy parte de vuestro pasado, de vuestro presente e incluso de vuestro futuro. Y esperaba precisamente ese recordatorio de ellos. Durante el trayecto, eché un vistazo a las señales con los nombres de las calles mezclados con los de México. Calle 45, Carrera 7, restos de pintura descolorida debajo de las señales. Al mirar por la ventanilla del coche, veía en el fondo murales traídos de Cuba, gente tostando café, vendedores ambulantes. La energía de la ciudad, el calor que aún sentía en la piel, era más intenso que el frescor de la mañana. Al cabo de un rato, llegué a la esquina de la calle Apartamento Santa Marta, donde vivían mis hijos. Estoy tan cerca de ellos que casi me dan ganas de sollozar, pensé. Miré por la ventanilla delantera. La puerta de hierro del edificio estaba abierta y el guardia de seguridad tomaba su café matutino. Desde lejos, no me dijo nada. Parecía un vigilante que no miraba a su alrededor, fiel a su rutina. Pero yo estaba allí, con el peso de la foto del día anterior, con el corazón encogido, los pasos pesados pero decididos. Al pasar por la puerta, el clic de la puerta metálica detrás de mí resonó en mis oídos. En el balcón, Laura, mi hija, regaba las macetas con flores. Me fijé en ella antes de entrar y avancé con pasos vacilantes hacia el edificio. Justo cuando llegué a la puerta, me detuve un momento. Me han borrado de esta foto, pero sigo aquí. Sigo siendo el receptor del dolor de esta familia. Con las manos en los bolsillos, recordé el letrero del bufete de mi abogada, doña Margarita, bajo la persiana de la entrada del edificio. En otro tiempo había sido un taller de carpintería. La puerta era de cristal y tenía una cerradura redonda. El letrero seguía siendo de madera, con letras doradas sobre fondo negro que decían Margarita Ortiz y Asociados. Hoy, me dije, voy a poner fin a esto. Llamé a la puerta y dije: ¿Doña Margarita? Mi voz sonaba un poco apagada, pero también segura. Desde dentro se oyó una adelante. En ese momento, toda la fragilidad y el resentimiento que sentía se aclararon de alguna manera y me cambiaron bastante. Porque en otro tiempo, esa mujer, la prima de mi hija, sus amigos, en definitiva, todos los que podía llamar familia, eran para mí un recuerdo. Pero ahora, entre las líneas de mi testamento, volvería a revivir. El pergamino amarillento que había sobre la mesa volvería a encender una luz para las nuevas generaciones, para ellos, detrás de la sombra que había creado esta familia. Mientras pensaba en todo esto, eché un vistazo a la habitación. Una mesa vieja, una silla de espuma con la superficie rayada, estanterías con estantes superpuestos colgadas en la pared, con libros de derecho descoloridos, un ordenador sobre la mesa, un cuaderno delante. Todo estaba en silencio, como si fuera un secreto que llevara años esperando allí.
En ese momento una mano se asomó por la puerta. «Pase, María Antonia», dijo mi abogada. Era la misma mujer seria pero compasiva que conocimos años atrás. «Es temprano. Nadie nos espera. Pase, por favor». Me senté en silencio en la silla. Ella se recostó en su sillón frente a mí, me miró y me hizo la pregunta que esperaba. «¿Qué quiere que hagamos por usted, señora María Antonia?» Sentí que se me humedecían los ojos. Miré de reojo. La luz primaveral que se colaba por la ventana de la casa daba un tono pálido a la oficina. En ese momento, lo único que pude decir fue: «Quiero cambiar mi testamento. Me han borrado de la foto de familia y yo los borraré de mi testamento». Y así comenzó todo. La tristeza, la ira, el orgullo, el desánimo y el coraje renacido bailaban juntos. Yo escribía con sentimientos encontrados la primera página de esta dura historia, escrita no en Estambul, sino en tierras colombianas. Quizás en los últimos momentos de la vida es necesario tomar una decisión trascendental. Mis hijos, que no aparecen en esa foto, que me separan de mi familia, que sepan que sigo en pie, que sigo aquí y que ninguna excusa puede menospreciar el esfuerzo y el sacrificio de una madre. Quizás solo se trataba de un trámite, pero también era el honor de toda una vida. Al tomar esta decisión, me prometí a mí misma: me aferraré a la transparencia, la verdad y la justicia. Seguiré mi camino, cueste lo que cueste. Y no había vuelta atrás, porque ya no era yo. Era María Antonia, que había vuelto a existir. Yo soy María Antonia. Todavía recuerdo el misterioso silencio que reinaba en el despacho del abogado. «¿Quiere cambiar radicalmente su testamento?», me dijo Margarita Ortiz, con una mezcla de asombro y respeto en los ojos. «Sí», respondí. «Que todos los que me han recortado de la foto familiar borren mi nombre de mi testamento». En ese momento, todo el resentimiento acumulado, el esfuerzo de tantos años, resonó en mi mente. En mi juventud, nací y crecí en un pueblo rural de la región de Huila. Cuando me mudé a Bogotá con solo 18 años, tenía grandes sueños en mi corazón. Iba a ser enfermera. En la oscuridad de la noche, cada vez que recordaba los rostros de los familiares de los enfermos, se me encogía el corazón. Durante los turnos de noche, a veces sentía el aliento frío de la muerte y lloraba de impotencia sobre la almohada. Pero a pesar de todo, me decía a mí misma: la vida es el precio que hay que pagar por curar a una persona. Y corrí a Fieti, a atender al siguiente paciente. 2 años después, conocí a mi marido, Raúl. Por aquel entonces trabajaba en la policía. Nos besamos por primera vez bajo la luz de la luna, mientras paseábamos por la playa. Formamos una familia unida por el amor. Unos años más tarde, tuve a Laura, y más tarde, a Nicolás. Cuando mi sueldo de enfermera no alcanzaba para pagar el alquiler de la casa, me ponía a coser a medianoche y arreglaba la ropa de los vecinos. Una vez, cuando se le rompió el abrigo a Laura, lo envolví como si fuera un antídoto. ¿Cómo puedo arreglar a mi hija con unas cuantas puntadas?, pensaba. Así, mi familia siempre comía y se calentaba. Pero, ¿a quién le importaban todos esos sacrificios? La casa que había conseguido con tanto esfuerzo, el dolor en los riñones, las enfermedades que intentaba no sentir cuando estaba con mi familia. Mi marido Raúl fue apuñalado en una redada y nos dejó muy pronto. Nuestros 7 años de matrimonio terminaron una noche en una emboscada. Aún tengo ante mis ojos la mirada que me dirigió antes de sacar la mano del bolsillo y despedirse. «No pude protegerte», me dijo con arrepentimiento en el rostro. Ese dolor era tan profundo como la tristeza que me invade al ver la foto de esta mañana. Mis hijos tenían solo 7 y 4 años. Luché por mantener la casa a flote hasta que mi hermana vino a ayudarme.
Pasaron los años. Me jubilé del hospital. Mis hijos crecieron, estudiaron medicina e ingeniería. Pero olvidaron cómo se libera a un niño de la carga que supone el amor de una madre. En el rincón de ese gran salón donde todos se sentaban y reían, yo me quedaba sola, sintiéndome olvidada en una familia que había dejado de lado el amor. Al salir del despacho del abogado, me sentía erguida, con el peso de los años sobre mis hombros. Yo era la víctima olvidada. Sin embargo, todo lo que había en esa herencia, la casa, el terreno, la cuenta bancaria, seguía a mi nombre. Mientras ellos me excluían, yo debía asegurarme de recordarles. Porque, ¿quién había dicho que los hijos descifran el código del corazón de una madre gracias al vínculo sanguíneo? Yo era ese corazón de madre. Ahora volvería a preparar un documento que les recordaría mi existencia. Este testamento no era un recuerdo que ellos quisieran ocultar, ni un delito que intentaran encubrir, sino una lección. De vuelta a casa desde el despacho del abogado, solo tenía un pensamiento en la cabeza. No los olvidaré. Había añadido a la lista de herencias la casa que me había dejado mi marido Raúl, el pequeño terreno en Bogotá, y los ahorros que había acumulado durante años. Pero tenía la intención de borrar sus nombres. Cuando Laura, Nicolás y mis nietos creyeran que se merecían esos bienes, habrían descubierto la verdad. Decidida a recordar mi valor en una familia que me había ignorado, iba a mostrarles a todos ese mundo de significados con un testamento. Yo, María Antonia, nunca sería olvidada. Esa noche, saqué mi vieja máquina de escribir de debajo de la mesa y me puse a trabajar. Junto a los pergaminos de mi madre, que aún conservaban el olor a tinta, añadí las páginas adicionales que iba a escribir a mano. Cada frase vertería en las líneas el resentimiento, la ira y el sentimiento de injusticia que se habían acumulado en mi interior. Este patrimonio no solo incluye a mi hija Laura, mi hijo Nicolás y sus descendientes. Quienquiera que haya recortado mi foto quedará excluido de esta disposición testamentaria. Escribía claramente. El sonido tac-tac de la máquina de escribir resonaba en la habitación silenciosa y sentí una sensación de alivio en mi interior. A la mañana siguiente, fui en mi viejo coche al apartamento Santa Marta. Cuando llamé a la puerta, Laura abrió. Llevaba puesta la bata blanca, todavía sucia. Quizá venía del hospital. «Mamá, ¿qué pasa?», dijo frunciendo el ceño. Le entregué el testamento que había metido en un sobre. «Esto es lo último que deben saber tú y tu hermano». Sus ojos se agrandaron, primero con sorpresa, luego con ira. «Mamá, ¿cómo has podido hacer esto?». «¿No nos querías?», gritó. La conmoción que sentía en mi interior se reavivó. El amor no consiste solo en obligar a la familia a permanecer unida. Sin respeto, no hay derechos. En ese momento Nicolás bajó del balcón. En su rostro se reflejó la ira que había estado ocultando durante mucho tiempo. ¿Es este el recuerdo de los años que has destrozado, madre? Parecía que estuviera pronunciando las palabras más duras que existen. Mi nieto Emiliano observaba desde la puerta trasera, con preocupación y curiosidad en los ojos. Su reacción no me desanimó, sino que reforzó mi determinación. Recuperé el sobre y me despedí del edificio sin decir nada. Al volver, mis oídos aún resonaban con el susurro de Laura. «Mamá, no puedes ser tan dura. Ojalá nosotros también te quisiéramos». Sin embargo, yo era una mujer que llevaba años recibiendo el amor a cuentagotas. Cuando abrí la puerta y entré en mi casa, seguí escribiendo las verdades que le había ocultado en esas líneas. La abuela siempre protege, pero también enseña a protegerse. Esa noche, entre las líneas que salían de la máquina de escribir, volví a envolver una vez más mi orgullo y los restos de mi honor.
porque ninguna fotografía puede borrar el esfuerzo, el sacrificio y el honor de una madre. Una vez más, comprenderían que yo seguía allí, con mis líneas, mis palabras y mi corazón. Esa noche no pude dormir. El sonido del reloj en mi corazón añadía una fuerza diferente al silencio. A la mañana siguiente, las calles de Bogotá estaban grises y brumosas. Al bajar las escaleras, me di cuenta de que mi vecina Rosa me observaba desde la ventana. En su rostro se reflejaban tanto la compasión como la curiosidad. Las coloridas begonias del patio trasero parecían intentar aliviar el peso de mi cuerpo. Desayuné solo un café solo. Mientras esparcía las migas de pan por el borde del plato, me dije a mí mismo: no sé qué voy a hacer. Por la tarde bajé al pequeño mercado del barrio. Manuel vendía aguacates frescos en su puesto de fruta. «María, ¿cómo va todo?», me preguntó. Entrecerré los ojos y sonreí. «Difícil», respondí. «Estoy en plena pelea con mi familia». Me miró con cautela y, como recordando las reglas de la maternidad desde el pueblo, negó con la cabeza. «A veces, estar lejos también enseña», dijo en voz baja. Sus palabras aliviaron un poco la soledad que sentía en mi interior. Al volver a casa por la tarde, vi a Rodrigo, el prometido de Laura, delante del edificio. Llevaba recortes de periódico en las manos. Me acerqué y le saludé brevemente. Se ajustó las gafas y dijo: «Mamá, por favor, cálmate. El tribunal quiere los documentos hoy. Queremos ver los anexos del testamento». «¿Los documentos? ¿No has preparado los anexos?», le pregunté. «El abogado los envió, pero no fuimos», respondió. «No tuvimos tiempo». En mi interior, un pequeño grito les decía: «No tienen razón. ¿No saben que esa es una historia que no debería ser destrozada?», dije en voz baja. Sin embargo, ellos seguían convencidos de que toda mi vida estaba bajo una pila de papeles. Esa noche, volví a sacar mi vieja máquina de escribir. Las hojas se amontonaban. Las palabras de mi abuela, mis añadidos, la solicitud del tribunal, todo. «Cada línea repara el orgullo herido de una madre», susurré. Decidí expresar con palabras ese sentimiento difícil que crecía en mi interior, pero esta vez no con ira, sino con compasión. Porque a veces, un alma desterrada puede dar incluso la lección más dura con amor. Aquella mañana, cuando sonó el teléfono, mi corazón volvía a latir con fuerza. Era una llamada de la secretaría del tribunal. «Señora María Antonia, el tribunal ha detectado una irregularidad en la documentación que ha presentado. Debe aportar el árbol genealógico de su familia, los registros de la propiedad y los documentos que acrediten la herencia». Cuando colgué el teléfono, me quedé paralizada durante unos segundos. En mi interior se apoderaron de mí la inquietud y la determinación. Ya no estaba sola. Tenía en mis manos las huellas históricas que me había dejado mi madre. Ahora debía abrir de par en par las puertas del pasado y mostrárselas a mis hijos. Primero miré los antiguos documentos del registro de la propiedad y los registros de terrenos baldíos. Hace años, las tierras que nuestro abuelo había dejado en la región de La Guajira todavía estaban a mi nombre. Con el poco dinero que había ahorrado de mi sueldo de maestra, había comprado una pequeña casa durante mis años universitarios. Veía la casa como una esperanza basada en la herencia, porque mi marido Raúl, que pagaba la hipoteca con un trabajo extra, siempre me decía: «Algún día será tuya, valórala». Esta idea me hacía sonreír, pero también me inquietaba. Esas tierras eran el eco del trabajo y los recuerdos de una mujer. Ahora que se los voy a regalar a mis hijos, primero debo transmitirles mis valores como madre. Me senté temprano en la esquina de la cocina para reunir los documentos. Tenía en mis manos un viejo cuaderno con notas de mi abuelo y mi madre, pequeñas explicaciones de las fotos, fechas y firmas.
Cada página escondía una historia. Los días en que era maestra en la pequeña escuela del pueblo, el comedor que mi madre organizaba para ayudar a los vecinos durante las épocas de sequía, el primer paseo por la playa en que conoció a Raúl. Mientras reunía todo esto, sentía que mi corazón se llenaba de calor. En el fondo de mi familia había solidaridad, respeto y amor. Sin embargo, mis hijos habían ignorado mi labor como madre. Ahora, gracias a estos documentos, podría enseñarles una lección. Cuando uno olvida sus raíces, también puede olvidar de dónde proviene su sustento y a quién debe estar agradecido. Al mediodía salí de casa y fui a ver a Rosa Habla. No sería mentira decir que era como una tía para mí. Desde mi infancia siempre me había protegido. «Habla», le dije tendiéndole el tarro de mermelada. «Tengo un juicio. Necesito demostrar nuestro árbol genealógico para saber qué va a pasar con mi herencia. ¿Me ayudas a encontrar mis documentos antiguos?» Miré a Rosa a los ojos y vi en ellos tanto cariño como una ligera preocupación. «Claro, María», dijo agarrándome del cuello. «Cuando eras pequeña te daba 2 trozos de pan para el colegio. Ahora te toca a ti. Paga el precio de esos panes». Mientras hablaba, sentí un temblor emotivo en mi voz. Porque revivir mi pasado, mi infancia con ella, me daba fuerzas. Fuimos a casa de Rosa. La cocina seguía teniendo el antiguo horno de piedra, con cacerolas de cobre colgadas encima. En las paredes había fotos familiares en blanco y negro. Mi abuelo, mi padre y luego mi madre en fotos de recuerdo. Observé una de ellas con atención. Mi abuelo y mi madre, sonriendo mientras recogían algodón en el campo en la década de 1950. Junto a ellos había una niña pequeña. Esa niña era yo. En esa foto, todavía recuerdo el vestido con estampado de flores que llevaba. «Es esta», dije. Esta foto simboliza la decisión de mi abuelo de abandonar el pueblo y emigrar a la ciudad. Si una mujer no se hubiera iniciado esa emigración, quizá yo no estaría aquí hoy. Rosa asintió con la cabeza. «Sí, María. Nuestra familia ha pasado por muchas dificultades, pero hemos sabido mantenernos en pie. Ahora, con tu fuerza, tú completarás esta historia». Fotografié esa imagen y la guardé en mi dispositivo electrónico. Al lado, escribí una nota. Las tierras de mi abuelo, el sacrificio de mi madre, el trabajo de Raúl. Todo esto no es solo una cuestión de herencia, sino también un símbolo de la unión y el amor de una familia. Mientras escribía estas frases, una idea rondaba por mi mente. Quizás mis hijos se han cegado por la codicia de la herencia, pero la verdadera riqueza se esconde en el recuerdo del esfuerzo realizado. Después de convencerlos de que deben renunciar a ella, debo enseñarles el sabor de la justicia. Cuando volví a casa por la tarde, coloqué con cuidado todos los documentos que tenía en la mesa. Los registros de la propiedad, las fotocopias de los documentos de identidad que había obtenido en la alcaldía del pueblo, los viejos cuadernos, las fotos de familia. Todo estaba delante de mí, en forma de páginas. En mi interior ardía un fuego. Al día siguiente iría al tribunal y presentaría todas estas pruebas. Cuando cerré los ojos, recorrí los recuerdos de mi infancia. Las preguntas difíciles que me hacía mi maestra en la escuela primaria, los días en que iba al instituto con los calcetines rotos, incluso la emoción de ganar mi primer peso en mi primer trabajo. Todo eran piezas de un rompecabezas. Ahora se trataba de juntarlas en una sola superficie y decirles de qué tierra vengo y por qué os he visto juntos. Esa noche, mientras me arropaba con la manta, pensaba: sigo siendo María, la niña de aquel pequeño pueblo que se mantuvo en pie a pesar del destino de la ciudad. Puede que sea una anciana, pero mi mente sigue siendo lúcida. En este juicio no solo les entregaré mi herencia,
sino que también les mostraré cómo resistió mi familia en otros tiempos. Con ese pensamiento me quedé dormida. Tras mis párpados cansados, una nueva esperanza y determinación se extendieron por mi corazón. A la mañana siguiente, el edificio del tribunal se alzaba en silencio en el antiguo patio de piedra de Bogotá. Al salir del apartamento, sentí un escalofrío. El lugar al que me habían llevado mis piernas cansadas correspondía a la foto que había visto unos días antes en la pantalla del ordenador. Me puse mi ropa negra y guardé con mucho cuidado los pergaminos que tenía en la mesita de noche en mi bolso. Mi abogada, Margarita, me esperaba en la puerta. «Vamos a la verdad, María Antonia», me dijo, tocándome el hombro. Al entrar en la sala, vi a Laura y Nicolás sentados frente a mí. Sus miradas eran tan frías como el aire del tribunal. Entre ellos, Emiliano, callado y tímido, jugaba en el pasillo vacío junto a su padre. «Mamá», dijo Laura en voz baja, apartando la mirada, «¿por qué los has traído aquí? Tu testamento es muy duro». Una chispa diabólica volvió a encenderse en mi interior. Si la persona que han recortado de la foto soy yo, quizá esta dureza sea menos dolorosa que la realidad, pensé. Cuando me puse de pie ante el juez, me temblaban las manos, pero mi voz nunca había sonado tan firme. Los documentos que voy a presentar son la prueba del esfuerzo, el sacrificio y los lazos familiares que he acumulado durante generaciones. Sin embargo, en el nuevo texto del testamento no aparece el nombre de todos aquellos que me recortaron de la foto familiar y me olvidaron en silencio. Presenté los documentos uno por uno. Los registros de la propiedad, las fotos de mi abuelo y mi madre, las notas de los registros del pueblo y las páginas fechadas del testamento anterior. La expresión del rostro de Laura pasó de una vergüenza airada a una aceptación cada vez mayor. Nicolás fruncía el ceño y miraba al abogado, que le susurraba algo al oído. La voz firme y sonora del juez dijo: «Estas pruebas dejan claro quién es el verdadero propietario de la herencia». En ese momento Emiliano dio un paso hacia mí. En sus ojos se reflejaban curiosidad y un poco de culpa. «¿No me queda nada a mí, abuela?», preguntó. Esa vocecita me atravesó el corazón. En medio del silencio, incluso las frías paredes de piedra de la sala parecieron estremecerse. Laura y Nicolás se miraron. Creo que por primera vez se cuestionaron el valor que su madre les había transmitido. Su postura en ese momento me hizo sentir un poco mi fuerza silenciosa. El juez miró los documentos por última vez y dijo: «El testamento es válido tal y como está. Sin embargo, debe incluir disposiciones adicionales que protejan los lazos emocionales de la familia». Esas palabras hicieron brotar una esperanza en mi corazón, porque aún no había podido disolver el vínculo maternal en un expediente judicial. Al salir de la sala del tribunal, tenía una mezcla de sentimientos en mi rostro: el orgullo por la victoria y el corazón roto de una madre que aún necesitaba ser reparado. Dentro de mí, hice una promesa. Esta herencia no sería solo un derecho económico para ellos, sino una lección de vida. Había pasado una semana desde el juicio. Nadie me había llamado al apartamento en días. El silencio había dado lugar a una nueva sensación de alivio en mi interior. A la mañana siguiente, reuní los documentos y me dirigí a mi biblioteca, situada al borde del patio con columnas. La abogada Margarita me reveló un secreto antes de aprobar los documentos. En realidad, hay una pequeña nota en los registros de la propiedad, que, tras tu fallecimiento, deseabas donarla al Estado. Al principio no lo entendí. Resulta que años atrás, había creado en secreto una fundación y había planeado destinar la casa a una residencia para ancianos con bajos ingresos. Ninguno de mis hijos sabía nada de esta fundación. Mientras esperaban la herencia, se habían perdido el verdadero tesoro: la solidaridad. En la sentencia del tribunal se decía:
La herencia de María Antonia se destinará a proyectos humanitarios. En ese momento sonreí. Aunque me borraran de la foto, con la herencia que dejaba, había influido en la vida de otras personas tanto como ellos. Y la mayor venganza era ser recordada por el bien que había hecho, en lugar de ser olvidada.